La presentación que yo les quiero hacer hoy día de secreto profesional, quiero orientarlo principalmente a la clínica, tal como decía la presentación que hicieron. Yo trabajo en el Hospital San José. Estoy a cargo de la unidad de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, lo que veo y en lo que me especializo es en atención de pacientes que tengan pérdidas reproductivas de todo índole, o sea, abortos espontáneos, abortos inducidos, interrupciones voluntarias del embarazo, fetos muertos in útero, ¿ya? Por lo tanto, yo principalmente lo que quiero hacer es una mirada más desde la clínica. ¿Mm? Quiero partir con esta frase y decir que no hay nada que asuste más que un médico asustado, ¿ya? Eh, Como leí esta frase y me hace mucho sentido, eh, cuando los médicos o cuando en general el profesional de salud se asusta, tiende a tener respuestas que dejan de estar centradas en la importancia de los pacientes, sino en protegerse a sí mismo, ¿ya? Y eso por supuesto que asusta porque no permite entregar una atención como queremos que ocurra. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las razones que causan estos miedos? Bueno, múltiples, eh, pero quiero rescatar dos. Primero, un desconocimiento sobre los derechos de los pacientes. En general existe un desconocimiento sobre los derechos de los pacientes, esto es aún más cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Y más aún si hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿ya? Pareciera que ahí hay amplio desconocimiento. Y esto es una percepción que tenemos todos, pero que también ha sido estudiado a nivel nacional. Le puse ahí solamente una referencia de un estudio realizado por el doctor Molina y otra referencia internacional, que son claros en manifestar que existe un desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y también pensaría que hay un desinterés de las autoridades en clarificar las controversias que hay en la legislación vigente, ¿cierto? O sea, los que nos enfrentamos en salud, nos enfrentamos a varias disyuntivas en relación a la legislación. Por un lado, sabemos que tenemos el deber de denunciar los funcionarios públicos cuando nos encontramos frente a la presencia de un delito, pero también por otro lado tenemos eh, el deber de resguardar el secreto profesional, ¿cierto? Y también tenemos el deber de entregar información a los pacientes. Entonces, se nos crean estas disyuntivas legales, que también siento que las autoridades no han sido tan efectivas en poder clarificar esto a los profesionales que están haciendo clínica. Entonces, empiezan a surgir ciertas interrogantes dentro de los profesionales, como por ejemplo, ¿a qué debo dar prioridad? ¿Al deber de denunciar o al derecho a la intimidad de las mujeres? Por lo tanto, de resguardar el secreto profesional. Y también, por ejemplo, ¿a qué sanciones me expongo si no denuncio? ¿Ya? Y estas son preguntas súper frecuentes que surgen del personal, pero afortunadamente más surgen dentro de los estudiantes. Como, ¿qué pasa si yo no denuncio? ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles lamentablemente son las preguntas que no surgen dentro de los profesionales? Entonces, estamos súper preocupados de la sanción a la que yo me expongo si es que yo no denuncio, ¿cierto? Pero nunca nos preguntamos a qué sanciones me expongo si yo no mantengo el secreto profesional, ¿cierto? Tampoco nos preguntamos cómo perjudica a mi paciente que yo denuncie y que no resguarde su confidencialidad. Esas son preguntas que no escuchamos constantemente. Otra pregunta que deberíamos hacer: ¿pongo en riesgo la salud o la vida de mis pacientes si no resguardo el secreto profesional? ¿O cómo va a afectar la denuncia a la relación médico-paciente? O sea, ¿cómo yo voy a construir después una relación sana de tratancia si es que yo rompo a través de la denuncia la relación médico-paciente?
Les quiero presentar casos como para poder aterrizar un poquito la discusión. Veamos mujer de 33 años que consulta en un hospital regional de mediana complejidad. Esto no me pasó a mí, fue algo que me relató una colega. Por sangrado abundante. La ginecóloga de turno, que era nueva en el hospital, retira restos de pastillas de vagina. No solo era nueva, sino que también era una colega recién egresada y joven. El paciente le cuenta que son restos de misoprostol que utilizó para interrumpir su embarazo de primer trimestre. La ginecóloga decide no consignar estos hallazgos ni el relato en el dato de urgencia y no realizar la denuncia. La matrona que la acompañaba, mientras ella hacía la atención, presiona a la ginecóloga para que realice la denuncia y la ginecóloga se niega. Al día siguiente es llamada por el jefe de servicio, al que las matronas de turno habían informado de lo que había ocurrido y le indican que es obligatorio que realice la denuncia. Frente a tanta insistencia, la ginecóloga cede y realiza la denuncia. Entonces, ¿qué quiero que reflexionemos de este caso? No solamente las mujeres necesitan de la confidencialidad, sino también el personal de salud, ¿cierto? Un, eh, un personal de salud que al romper esta confidencialidad también siente vulnerados sus propios derechos de poder realizar una atención de calidad, ¿cierto? Por lo tanto, es una herramienta legal que es útil no solo para las pacientes, sino también para el personal, ¿ya? Porque esto genera una imposibilidad de poder seguir los principios éticos que regulan la profesión, como dentro de otros principios, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio Médico. O sea, esta doctora, al romper la confidencialidad, también se ve obligada a transcribir otros códigos. ¿Mm? También la evidente desautorización por parte de los pares, ¿cierto? Y de las autoridades, ¿cierto? O sea, cuando a ti te quitan el piso de esa forma y te obligan a realizar algo que tú no deseas hacer o que va en contra de tus principios éticos, eh, también se genera una desautorización, ¿cierto? Y esto a la larga genera una inseguridad del médico en su opción de poder hacer valer los derechos de sus pacientes y sus propios derechos, ¿ya? Y bien sabemos que un médico actuando con inseguridad no puede realizar una práctica bien hecha y también genera como una percepción en el equipo de que hay una forma de hacer las cosas que es según lo que dictan las autoridades del hospital. Veamos otro caso. Mujer de 27 años que realiza una interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos facilitados por una organización de la sociedad civil. Consulta en el servicio de urgencia y ella decide que por su seguridad eh, va a decir que se trata de un aborto espontáneo y no va a mencionar las circunstancias reales, ¿cierto? O sea, esto es un caso muy típico y muy frecuente, ¿cierto? Entonces decide hacer uso de su derecho a la confidencialidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hemos causado? O sea, hemos forzado a que nuestras pacientes decidan omitir información clínica que es relevante para su atención en salud, ¿cierto? Así que, por lo tanto, resguardando su propia seguridad y por el miedo a ser denunciada, omiten información que para los clínicos puede ser muy importante, ¿ya? Eh, y sin duda, como para que nosotros podamos realizar una buena atención de salud, necesitamos contar con toda la información. Entonces, si los pacientes por miedo no están comunicándonos toda su información de salud, estamos en un problema, ¿ya? Ahora, visto desde otro lado, también esto de realizar denuncias y la condición de ilegalidad también produce una desigualdad entre las mujeres, ¿cierto? Sabemos muy bien que no son todas las mujeres las que pueden acceder a interrupciones fuera de la ley, ¿cierto? Eh, y que por lo tanto eso también genera desigualdades entre las mujeres, ¿cierto? No todas pueden acceder a lo mismo, no todas tienen los mismos conocimientos, por lo tanto
no todas van a estar tan bien educadas a qué cosas deben o no deben decir en los servicios de urgencia, ¿ya? Eh, por lo tanto, no todas van a estar igualmente expuestas a esta situación. Veamos otro caso. Dice, mujer de 35 años se induce en domicilio un aborto de 17 semanas. Esta paciente sí es mía, por lo tanto, si quieren después puedo contarle más. Presenta sangrado abundante con una lipotimia secundaria y decide por temor no asistir al servicio de urgencia hasta que es encontrada por la pareja que llama al SAMU. Cuando llega el SAMU, la pareja indica que se trata de un aborto ilegal. El SAMU realiza inmediatamente la denuncia, trasladan la mujer al hospital y el feto al servicio médico legal. 30 minutos después de que llega la paciente al hospital, 3 funcionarios de la PDI solicitan declaración a matrona, ginecóloga tratante y a la mujer. Igual quiero hacer recalcar que esto de los 30 minutos después, porque también llama la atención la celeridad que se le toma a esto, cuando también sabemos que hay muchas otras situaciones en las que nos gustaría tener un PDI 30 minutos después de que haya ocurrido el delito y que no sucede, ¿cierto? Pero para este caso sí teníamos a 3 funcionarios de la PDI 30 minutos después de llegar a la paciente en las puertas del hospital. Matrona y ginecóloga se niegan a entregar declaración o copia del dato de urgencia. Se informa a la PDI que pacientes no se encuentran en condiciones de declarar, por lo tanto no se permitirá el acceso al establecimiento de salud debido a que el estado de salud de la paciente no lo permite y la infraestructura no está adecuada para tomar relato. La funcionaria insiste, sin embargo, el personal no cede a las presiones. Esto es muy importante porque a mí me ha tocado muchas veces ver en mi práctica clínica, en mi propio hospital, y probablemente como yo, como médico, antes de haber tenido cierta formación, ver pacientes tomándoles declaraciones en circunstancias súper poco adecuadas, todavía sangrando, o posanestesia, en salas comunes donde hay varios pacientes, ¿cierto? Por lo tanto, parte de las labores que nosotros tenemos como personal de la salud es resguardar la integridad de nuestros pacientes eh, como en un amplio sentido, ¿cierto? Entonces no podemos permitir que una paciente que está sangrando, saliendo de una recuperación anestésica, en una situación de absoluta vulnerabilidad, tenga que entregar declaraciones. Al día siguiente, la paciente se contacta con una abogada especialista y se da de alta en buenas condiciones, ¿ya? Eh, También esto se recalca la importancia de poder hacer eh, un trabajo en equipo y en conjunto con otras redes de profesionales, ¿cierto? Eh, que puedan entregarle asesoría a las pacientes. Eh, entonces, ¿qué reflexiones quiero seguir de esto? Sin el debido respeto de la confidencialidad, será imposible que resguardemos el derecho a la vida y el derecho a la atención de salud. Estábamos viendo una mujer que prefería desangrarse en su casa, llegó bastante anémica, requirió transfusiones por la demora en su consulta. Entonces, eh, vamos a seguir exponiendo la vida de las mujeres y transgrediendo su derecho a la atención de salud si no podemos asegurar la confidencialidad, ¿ya? Eh, entonces, la primacía de la confidencialidad es necesaria para que los abortos que se autogestionen resulten seguros, ¿ya? Es importante que entendamos que clandestinidad o ilegalidad no necesariamente es un sinónimo de un aborto inseguro, ¿ya? Pero si no tenemos un sistema de salud que opere de forma correcta, estos abortos se van a convertir en abortos inseguros, ¿ya?
Las definiciones de la OMS de abortos inseguros implican que sean realizados por personal que no se encuentra entrenado o que utilice técnicas que no son seguras. El uso del misoprostol está considerado de una forma segura, pero si nuestra paciente se queda en su casa sangrando sin asistir al servicio de urgencia, esto automáticamente se vuelve algo inseguro, ¿ya? La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que son tratados internacionales a los que Chile está adscrito y ratificado, dice que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba en ningún proceso. Por lo tanto, cuando tienes tomando declaraciones a las pacientes sangrando en malas condiciones físicas o en un lugar expuesto, esas tampoco son declaraciones válidas porque fueron obtenidas de forma inadecuada. Por otro lado, tenemos la inviabilidad del deber de denunciar, ¿ya? En relación a los abortos inducidos, o sea, los abortos ilegales, es una cifra que desconocemos, ¿cierto? Por razones obvias. Existen algunos estudios que se aproximan. Ahí me faltó un cero en esa cifra, pero por ejemplo tenemos los trabajos que hizo el doctor Molina y Pamela Guiguren, que aproximaban que podrían ser hasta 100.000 abortos al año que se realizan por fuera del sistema de salud, ¿ya? Si nosotros pensamos que hiciéramos denuncia, o sea, estaríamos pensando en que hiciéramos 100.000 denuncias al año, el sistema judicial no daría abasto tampoco para esto, desde un punto de vista práctico. Estaríamos invirtiendo muchas horas médicas destinadas a denuncias, a declaraciones, y no destinadas al cuidado de nuestras pacientes. También menciona la repercusión social que este tenga. O sea, tendríamos miles de madres de hijos pequeños, jefas de hogar, trabajadoras, parlamentarias, académicas, estudiantes universitarios, jóvenes escolares, eh, siendo denunciadas y sometidas a procesos legales. Para finalizar, solamente les dejé algunos textos que siento que valen la pena leer. Por ejemplo, el cómo duele confidencialidad, como efectos del rechazo a la confidencialidad en el aborto ilegal. Otro texto, lo que no puede ser contado, tensiones entre el derecho y la intimidad, cárcel o muerte, el secreto profesional como garantía fundamental en casos de aborto. Les dejo la, las referencias por si quieren verlo. Y para finalizar, me quiero permitir algunas reflexiones personales, eh, como importancias, por ejemplo, de seminarios como este, que vengan desde la academia para poder abrir temas que están francamente en desconocimiento del personal de salud, ¿ya? Eh, y que bueno que vengan de la academia, pero también que deseables serían que vinieran como un rol del Estado. No, la otra reflexión que quiero hacer es que no perdamos el foco sobre lo que se busca con estos deberes de denunciar. Lo que se busca finalmente es que protejamos a las personas. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a los actos de denunciar, realmente nos preguntemos si lo que yo voy a realizar tiene un efecto protector o no de nuestras mujeres. Lo otro es basar esto en atenciones que sean basadas en la evidencia y no basadas en prejuicios y creencias personales. El personal de salud está entrenado y los médicos trabajamos en ciencias, por lo tanto, nuestras prácticas tienen que ser respaldadas por evidencia y entender esto como problemas de salud y no cosas que deben ser empañadas como por prejuicios y creencias personales. Y finalmente, la importancia de humanizar las atenciones, de no comportarnos eh, como entes robóticos, sino más bien entregar atenciones que estén basadas en el, eh,
como en la persona que tenemos adelante. Y eso es en realidad lo que yo les quería presentar.